Bien, y aquí seguimos en La Nación PM, ya estamos en el estudio central con un adelanto exclusivo que nos trae Claudio Jacqueline. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien. Sí, una gran noticia, está a punto de concretarse, hay mucho optimismo en el gobierno. Después de un cuarto de siglo que empezaron las primeras conversaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, está a punto, falta nada, porque prácticamente ya está todo allanado para que haya acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Atención con este dato que estás dando, porque recién lo decías, un cuarto de siglo, casi 25 años hace que se está hablando de esto. El primer acta que se firma es del año 95, la primera conversación es del 94. Sí. El primer papel formal, el primer documento que apunta así ya hacia un acuerdo concreto es del 99, 20 años. Claro. Prácticamente eso después durmió. En 2010 se reactivó y ahora casi, te diría, está a punto de firmarse. En este momento hay una comida en Bruselas, está el canciller Faury, está el ministro Sica y están los secretarios Horacio Reiser y Marisa Berche, que son los que están llevando adelante esto y que presiden la delegación del Mercosur que está negociando con los comisionados europeos para terminar de cerrarlo. Es importantísimo esto que nos estás contando. ¿Qué significa un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, ¿por qué es tan importante? Vos pensás que el año pasado los negocios bilaterales sumaron entre exportaciones e importaciones 100.000 millones de dólares con balanza comercial positiva para el Mercosur. Claro. Primer punto. Esto implica que se pueden abrir una cantidad de oportunidades de negocios porque los dos bloques regionales tienen un acuerdo para negociar libremente. Y esto implica que se hayan zanjado muchísimas diferencias que venimos arrastrando, como decíamos, hace 25 años, que parecían inzanjables, que a último momento parecía que las de siempre, las del sector agrícola, iban a pesar. Bueno, no. En realidad parece que las del sector agrícola venían ya muy avanzadas, bastante allanados los caminos, todos cedieron un poco. Siempre se habló del problema Francia. La traba es Francia, con el sector agrícola argentino. Pero, en realidad, lo que se sabe es que las principales dificultades no estaban entre Francia y sobre todo la Argentina, sino que estaban entre Brasil y Alemania por el sector automotriz. Mirá. Y ese eran los principales problemas que estaba dificultando esto. El año pasado la Argentina quiso llegar al acuerdo antes de fin de año y tenía mucha expectativa puesta en eso. No lo logró, no se logró. Básicamente la dificultad estaba puesta en Brasil con el tema autos. Me dicen que mirá, o sea que ahí estaba la traba. Sí, me dicen que el presidente estaba o había intentado o intentó en las últimas horas o lo hizo hablar con Angela Merkel para resolver este tema, allanar todo. Parece que está todo ya a las puertas. Y obviamente, en este momento, a punto de empezar la campaña electoral, 7 de julio, falta nada para que empiece, otra vez el mundo, que le dio tantos sinsabores el año pasado al gobierno argentino y que después le dio un aliciente con la cumbre del G20 en la Argentina, ahora le volvería a dar un respirador muy importante. Mira, recién mencionabas la cumbre del G20, fue en aquel momento en el cual uno creía en que este anuncio iba finalmente a ocurrir, que iba a ser un punto muy importante para el gobierno de Macri. Esto finalmente se atrasó, se dilató, le estaría dando ahora un punto importante previo a la campaña, que recordemos, por más que estemos hablando todo el día de elecciones, todavía no empezó formalmente. No empezó formalmente, exactamente. Lo cierto es que tienen un trabajo importante en traducir esto al público y bajarlo a la diaria, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué se viene a raíz de esto? Sí, y también digamos que esto es el comienzo de un proceso. ¿Por qué? Porque entra en un proceso, una vez firmado lo que se llama el acuerdo político, que es la inicialización, la firma de este acuerdo, donde ya se avanza bastante sobre los distintos rubros, el tema de exportación agrícola, carne, etcétera, donde está eso, está el tema automotriz, donde se define, por ejemplo, la cantidad de toneladas. Exactamente, ¿no? Eso ya que está tienen cupos prácticamente, ya está puesto ahí, sobre la mesa, donde había dificultades, ya está puesto en ese primer documento. Ahora, ese primer documento
documento que se va a anunciar en Bruselas porque no está solo la Argentina ahí, está el Mercosur. Y si bien es muy probable o altamente probable que en Japón, donde se está empezando a desarrollar justamente en unas horas la cumbre del G20 y donde Argentina cede el mandato de alguna manera, es muy probable que el presidente Macri anuncie ahí, se dé la mano con el representante de la Unión Europea y hagan el anuncio. El anuncio tiene que hacerse allá porque los países del restante del Mercosur, salvo Brasil, no son parte del G20, con lo cual se va a hacer en Bruselas, casi seguro, eso están esperando, pero esperan poner el broche de la fotito en Japón y dar ese anuncio. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que se firma. Muy bien, importantísimo. Se dio un paso que costó, como decíamos antes, mínimo 20 años, máximo 25, cuarto de siglo, inimaginable, un mundo que ya no existe más. Pero no basta con esa firma. Pero no basta. Entra en un proceso de revisión que en el mejor de los casos llevará 6 meses y luego la aprobación por los parlamentos, por los congresos de los países integrantes del Mercosur, no de la Unión Europea, que aprueba el Parlamento Europeo y se finí. Es decir, que esto lo tiene que aprobar cada uno de los parlamentos de los países miembros del Mercosur. Sí, una vez terminado el plazo de revisión de este documento que está a punto de firmar, ya, yo te diría, ya sacaron la lapicera del bolsillo del saco y de la cartera de la dama y están preparados para la foto. Para estar para la foto. Sí, para la Eso foto. es lo que está en este momento. Bien, entonces esto se aprueba en cada uno de los parlamentos de los países del Mercosur, se aprueba en el Parlamento Europeo. Exactamente. Y ahí se empezará a poner en práctica. Es un proceso paulatino que lleva años después que todo esté funcionando, pero es un paso porque te permite inaugurar una era de acuerdos comerciales y una perspectiva de largo plazo, que es lo que le ha costado tanto a todos los países del Mercosur. Y por otro lado, también es una noticia muy relevante en términos de que hace 8 meses, con el triunfo de Bolsonaro, lo que estaba puesto en duda seriamente era la continuidad del Mercosur. Claro. Es cierto. Entonces, fue lo primero que él mismo puso en duda. Exactamente. Esto es un enorme avance y está hecho con la presidencia de la Argentina. También un logro que, obviamente, el gobierno argentino va a tratar de capitalizar en esto de la inserción al mundo. Macri, los últimos días, le decía a todo el mundo si yo pierdo, volvemos 30 años atrás porque la mirada respecto del mundo del resto, y el resto para él solo es Cristina Kirchner, vamos a ponerlo claro, tal cual, es otra relación con el mundo. Por eso es que hace tanto hincapié y por eso también es que de alguna manera se ha acelerado esta conversación para tratar de resolverla. Punto entonces con el que de alguna manera va a empezar la campaña electoral el gobierno mostrando esta resolución. Pero esto es solo el comienzo de la campaña electoral. Ahora, entonces, ¿esto es un impacto, vos crees que es un impacto que busca el gobierno para arrancar con toda la campaña? A ver, le llega en el momento más adecuado, estaba trabajándose para esto y lo va a utilizar y lo va a instalar como esto de la inserción en el mundo, las oportunidades para la industria, el comercio y el campo argentino, que vaya a tener un mercado más para poner sus productos ahí. Le llega en el momento justo y el gobierno lo va a capitalizar. Absolutamente. Obviamente, ¿no? Absolutamente. Y este es el primer paso, porque después tiene un proceso que va de acá hasta el 17 de julio, que es el último día, donde, ¿qué es lo otro que va a hacer? Porque ¿el último día de qué, el 17 de julio? El último día que puede anunciar y inaugurar obras, porque la ley electoral le pone un plazo y ese plazo empieza a correr el 17 de julio y no puede hacer obras porque se considera, no puede inaugurar obras porque se considera que eso es actos que buscan captar el voto. Claro. Por lo tanto, de acá al 17 de julio vas a ver gran parte de lo que está buscando el gobierno, que es mostrar en lo que se apalanca. No puede mostrar resultados en la economía, si bien está poniendo plata para que el consumo se reactive. Ya vimos los datos ayer de consumo de abril, muy malos. Y el veranito financiero, que está ahí. Pero los dos ejes sobre los que el gobierno quiere mostrar son, entre otros, dos más, que hay otros más, pero los dos es relación con el mundo, inserción con el mundo, obras y temas institucionales, que es el otro punto donde el gobierno se quiere apalancar,
y además demostrar que mejoró el vínculo interno y externo de la Argentina. Digo, esto es un poco el eje de lo que va a ser la campaña. Son los 4 puntos. Sí, sobre las que va a pivotear buena parte de la campaña, diciendo, bueno, esto es lo que en este periodo donde pasaron las cosas que pasaron, Sí. pasaron cosas. Sí, muchas. Hubo estas. Y estas son las que vamos a mostrar. Con lo cual, lo que vamos a ver ahora es un raíz de inauguraciones que van a salir los afiladores a afilar tijeras que no te vas a dar una idea para cortar cinta. Para cortar cintas, Sí. de aquí al 17 de julio. Están que es el último trabajando día. los equipos de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. de la provincia de Buenos Aires y de la Nación para ajustar el calendario de apertura de obras y de inauguraciones. ¿Se están repartiendo obras de alguna manera? Digo, porque me imagino que Totalmente. van a tener que inaugurar más de una obra en un día. Van a inaugurar más de una obra en un día, van a tratar de mostrar las más emblemáticas, las que más impacto tienen, van a contrastar con lo que no se hizo en los 10 años anteriores, y eso es parte del eje. Y mientras tanto, Sí. tienen otra tarea que es resolver las heridas internas que dejó el cierre de listas, que fueron muchas, y que están trabajando para resolverla. Ahí está el enfermero jefe, que se llama Horacio Rodríguez Larreta, Sí. a quien le han encomendado ponerse barbijo, salir con el desinfectante, las gasas y las curitas para resolver todo lo que quedó, y él está trabajando básicamente con, te diría, los 2 principales heridos del cierre de lista, que ¿Quiénes son? Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Con ellos 2 y con todos los derivados y las ramas que van hacia abajo, para volver a la paz interior y lanzar la campaña que, como decíamos antes, el 7 de julio arranca con todo y tienen que mostrarse unidos porque es el desafío que ellos tienen. Contra el otro lado, en donde hay una jefatura indiscutible de Cristina Kirchner, aunque el candidato sea Alberto, Sí. pero ella es la figura que concentra todas las luces y todas las diferencias internas quedan por debajo de ese paraguas que pone Cristina Kirchner. Acá, en este espacio, están muy unificados, resolvieron de consuno todas las listas Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. El tridente. En esos 3 Sí. no hay fisuras hoy, más allá de las muchas diferencias que han tenido y siguen teniendo, pero no hay diferencias Claro. en torno de la campaña. Ahora, uno había visto un crecimiento tan grande de Miguel Ángel Pichetto hasta el cierre de listas que creía que iba a tener un poquito más de incidencia. Lo va a tener en la campaña y recordemos, que de paso aprovecho para recordar, hoy el Sí. país, todos hablamos de Pichetto, lo gobierna Gabriela Michetti. Es Porque el cierto. presidente está afuera, nadie se Totalmente, acuerda. es Pequeño cierto. detalle, recuerden, Sí, claro. hoy gobierna la Argentina Gabriela Michetti, no el señor que estamos viendo. Y hasta el 10 de diciembre Y hasta el 10 de diciembre será quien reemplace siempre al presidente cuando no esté. Pero, claramente, gran parte de las cosas están pasando alrededor de Pichetto. Como vimos ayer, fue el tipo que terminó bajándole el pulgar a esa idea que había nacido de los radicales de suspender las PASO. ¿Quién le puso punto final? Miguel Ángel Pichetto. Este hombre. No es miembro del gobierno, pero claramente es hoy la voz que está haciendo más ruido, que está generando más atención y que está defendiendo al gobierno casi como ninguno de los del gobierno lo ha hecho, y que ahora este acuerdo del Mercosur le cierra mucho para toda su prédica, que es la inserción en el mundo de la Argentina, en lo que encuentra la mayor sintonía con Macri, en ese lugar en el que el gobierno quiere estar, quiere verse y quiere ser visto. Claudio, antes de cerrar, quiero volver al punto inicial con el cual comenzamos. Mañana, entonces, vamos a ver la foto de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea que se viene esperando hace un cuarto de siglo. Si no la vemos, va a ser altísimamente preocupante, porque a esta hora todo el gobierno argentino da por hecho, toda la Cancillería, todo el Ministerio de Producción y Trabajo y todo el resto del gobierno está convencido que esto sale. Muy bien, gran adelanto nos has traído en el día de hoy, Claudio. Gracias, Elio. Un placer, muchísimas